si queremos ser una iglesia pentecostal, tendríamos que seguir el ejemplo de la iglesia del libro de los Hechos. Pues esa era la iglesia que buscaba a Jesús y la encontró. Amén. La iglesia del libro de los Hechos. Eran unos pocos. Hasta 500, se cree, hasta 500. Aunque los que estaban en el aposento alto ya se habían ido algunos y solo habían 120. De muchas personas que Jesús tuvo en su seguimiento o que le seguían, solamente unos 120 estaban reunidos ya. De las multitudes, usted sabe que le debe comer a una multitud. La Biblia dice números, pero eran más de los números que la Biblia menciona. Quiere decir que aún la congregación de Jesús se iba menguando. Pero en medio de esa realidad, Jesús encontró la iglesia que le daría inicio a lo que hoy es la iglesia del Señor. Y no digo la iglesia de Dios como título denominacional, sino la iglesia del Señor, que de seguro está conformada con todos los que fueron lavados con la sangre del Cordero. Y ellos tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, y son santos, son reyes y sacerdotes, y un día estarán con el Señor para gozar de la felicidad que va a producir aún más cuando estemos ya, después de haber vencido toda situación, y que estemos en la presencia del Señor. Aquí todavía estamos en una situación que en cualquier momento perdemos el paso, perdemos el gozo, y puede ser que vamos de un culto, pero luego terminemos haciendo una tontera. Y dije esa palabra porque lo hago con mucho sentido. Un hermano de la iglesia donde soy miembro estaba predicando un sermón con todo el poder del Espíritu. Y de repente se le pasó por la puerta a un amigo que tenía problemas con él. Y aquel se puso en esta forma en la puerta de la iglesia. Y cuando aquel se puso de esta forma en la puerta de la iglesia, el que estaba predicando con todo el poder comenzó a bajar fuerza. Y a bajar fuerza, tanto así que entregó el micrófono y se salió y se fue a la puerta de la iglesia, y después de estar predicando un mensaje de poder, le dio una paliza al que estaba en la puerta de la iglesia. Qué raro, ¿verdad? Diga conmigo, eso es el hombre. Amén, así es el hombre. El hombre puede estar muy encendido, pero hay una parte de su carne que lo compromete. Por eso es que necesitamos estar conectados con la fuente. Amén. Hay ratitos que uno se le sube el apellido, y aunque el espíritu lo quiere bajar, el apellido siempre sube y sube, entonces el Señor lo deja porque tenemos libre albedrío. Y terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Por eso estoy, hermano, en la poca vida que tengo he visto cosas pasar por enfrente de mí. Cosas buenas y cosas malas. Así que si quiere platicamos un día sobre muchas cosas. Si queremos ser una iglesia pentecostal, dígalo conmigo, si queremos ser una iglesia pentecostal, tendríamos que seguir el ejemplo de la iglesia del libro de los Hechos. Ese es el modelo que Jesús nos dejó plasmado. A ellos Jesús les dio un mandamiento. Usted tiene el texto bíblico ahí, son varios textos bíblicos, que significa que vamos a leer varios. Leyendo los textos seleccionados para esta ocasión, podemos tomar un mensaje sin mayores detalles, sin mayores argumentos. Sin embargo, nos ayudan a comprender un procedimiento en busca de un revestimiento para ser personas con poder espiritual. Solo leer el texto nos ayuda para comprender sin argumento un procedimiento para poder ser personas con poder espiritual. Quisiera que veamos en la Nueva Traducción Viviente. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, y quisiera que lo leyeran conmigo así a una voz para que podamos tomar el sentido. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y también en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre,
hasta el fin de los tiempos. Una de las personas que me antecedió aquí en este púlpito hoy decía: Espíritu Santo, no te vayas. Me llamó la atención esa petición. Espíritu Santo, no te vayas, quédate con nosotros. Son los lamentos del corazón cuando trata de disfrutar o cuando disfruta la relación con la fuente. Que cuando alguien tiene sed no quisiera que el vaso de agua se terminara. Y cuando lo está probando y es un agua muy sabrosa, la que está deseando pues quiere que el vaso sea más grande. Y cuando ve que se termina vuelve a llenarlo y vuelve a tomar. Prácticamente me llamó la atención cuando estaba viendo estas palabras, cuando el Señor le dijo a sus discípulos en tiempo presente en esta versión, dice: les aseguro que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Eso quiere decir que si los tiempos no han terminado, entonces el Espíritu del Señor, o sea, Cristo en su Espíritu está entre nosotros. Y si Cristo en su Espíritu está entre nosotros, con razón tenemos vida nosotros para ser la iglesia que somos. Y aunque no somos lo que deberíamos ser, por lo menos estamos en el camino donde podemos ser lo que deberíamos ser y lo que podemos llegar a ser. Y ahí tendremos nosotros que entender que el texto nos ayuda para comprender que Dios tiene intención y nosotros también, y podemos todavía. Sigue diciendo el texto: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. La promesa del Padre era lo dicho por el profeta Joel en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, quien dijo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y la palabra toda carne equivale a judíos y gentiles. No solo judíos, sino judíos y gentiles. No habla de otra clase de carne. Toda carne significa unos y otros, que de dos pueblos Él quiere uno solo. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vea usted ahí que incluye hasta los que pareciera que no tienen derecho, los siervos y las siervas, o los trabajadores que están allí sin derecho de libertad. Bueno, luego dice el versículo 30: y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Y aquí es donde yo pensaba entre judíos y gentiles, ambos incluidos en el plan de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, que les haría ser depositarios del poder, del dunamis, que les haría ser lo que Él pensaba que fueran. Y aquí tendremos que reconocer que nosotros los gentiles también fuimos derechosos al Espíritu de Dios, que es el que nos tiene aquí. No fue nada más para los judíos, sino también para nosotros los gentiles, que gracias al amor, el favor, la misericordia o la gracia de Dios, nosotros también somos parte de ese proyecto. Así que alabo al Señor, porque aunque no soy judío, soy hijo de Dios, y aunque soy gentil, soy parte del pueblo de Dios, porque creí en el milagro de la cruz, recibí el perdón por medio de la fe, fui regenerado a través de la palabra del Señor y del Espíritu, y tengo convicción que pertenezco al reino de los cielos. Y eso, pues, como dije hace poco, mi intuición me lleva a aceptarlo aunque no tenga demasiado razonamiento. No necesito salir de la academia para poder entenderlo, porque el Espíritu
de Dios con mi espíritu hacen una fusión y me enseñan el camino, de manera que mi conciencia me empuja a reconocer mis pecados y también al que me perdona mis pecados, y me empuja a rendirle culto al que es el productor de esa bendición en mi vida. De esa cuenta yo puedo entender que soy lo que soy gracias a que Él también a mí me ha incluido como el remanente al cual Él ha llamado. Y cuando hablamos remanente, estamos hablando del cuerpo místico del Señor. O sea, la gente que de verdad son salvos. Así que vamos avanzando. Entonces los discípulos, o sea, el remanente escogido del momento aquel, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, en el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. O sea, los discípulos se encontraban del lugar donde iban a recibir el Espíritu Santo como 2 kilómetros de distancia. Estaban cerca. Así que podemos ver aquí, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y luego dice el versículo 14, todos estos, léalo conmigo a voz fuerte, perseveraban unánimes en oración y ruego. En el aposento alto, todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando llegó el día del Pentecostés, lea conmigo otra vez qué estaban haciendo. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y luego, ¿qué pasó? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí podemos llegar hasta allí con la lectura de la Biblia en sí, de manera literal. Podemos decir que si nos vamos ahorita, ya comprendimos un procedimiento. Ya vimos que había una promesa. Jesús les dijo a sus discípulos que la esperaran. Ellos se fueron al lugar donde estuvieron esperando la promesa, y ya vemos que llegaron al momento en que la promesa se cumplió. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Todo eso llevó tiempo, no fue en media hora. Llevó tiempo para que todo eso aconteciera. O sea que el Espíritu Santo va a venir sobre una persona que ha preparado. Por eso, si se busca un corazón, el Espíritu Santo lo está buscando. Por eso es que no todos son llenos en cualquier ocasión, porque algunos van dispuestos, pero ya vienen hace rato disponiendo su corazón y están pidiéndolo, se están santificando, lo están buscando con frecuencia, se levantan de madrugada, sienten necesidad de la presencia del Espíritu Santo, se levantan de tarde y están tratando de cómo agradar al Señor, y de repente, como dice la palabra, de repente truena en el cielo y la persona recibe recompensa de su búsqueda. No comparto la idea que en una reunión de alboroto evangélico alguien se emocione y de repente yo ya de una vez por todas lo califico como bautizado con el Espíritu Santo, sin poder medir si lo que le pasó a él fue un momento de emoción o realmente él venía pidiéndolo y ya hubo una transformación. ¿Sí me di a entender con esto que dije? O sea que el Espíritu Santo no nos va a caer así como de repente y todo manchado y uno ni siquiera se imagina. Usted dirá, bien, pastor, pero han pasado casos. Sí, pero yo dije también en una de las ocasiones que estaba parado acá, que hay a quienes Dios de una vez los amarra, pero eso ya es asunto de Él. Pero de acuerdo a nuestras convicciones, dice que creemos nosotros en el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y cómo sigue diciendo? Subsecuente a la limpieza del corazón.
Entonces el Espíritu Santo viene como consecuencia de una búsqueda intensa. El texto nos enseña eso. Los discípulos no recibieron la presencia así, venían todos revolcados del mundo y de repente ¡bum!, recibieron el poder. No, ellos tuvieron un proceso que cubrir. Lo cubrieron y entonces la promesa se cumplió. Si quieren nos vamos ya. O seguimos un poquitito más. Vamos a esperar unos minutitos más. Espero que después no me vayan a decir para qué le pedimos que siguiera. Así que, mis hermanos, por alguna razón el Eterno permitió que nosotros tengamos la información de cómo pasaron esos casos y de cómo la iglesia del primer siglo se movió. Pablo dijo, y quiero que lo diga conmigo lo que dijo Pablo: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que los procedimientos o los procesos que están en las Escrituras de cómo ser receptores de la presencia del Señor no se pueden cambiar. Están establecidos. Si una persona tenía rato de estar buscando la presencia del Señor y lo recibió en un culto común y corriente, es porque Dios ya traía un trato con esa persona, porque lo tenía en el ojo, porque esa persona ya venía trabajando su vida con Dios. No vayamos a confundir el espíritu que tenemos todos los creyentes, que es el que nos mantiene vivos en el Evangelio, al poder que viene sobre la persona, que de alguna manera va a ser marcada para un servicio. La Biblia nos enseña a nosotros que todos los que fueron bautizados con el Espíritu Santo se involucraron en servicio. Todos se involucraron en servicio. Así que de seguro el Señor tiene un trato con todos nosotros, y algunos nos va a mantener así con el fueguito porque sabe que somos materia dispuesta y nos conformamos con el fueguito que tenemos, porque amamos al Señor, porque amamos nuestra redención y estamos manteniéndonos en el camino. Pero algunos que Él los ocupa para un servicio específico, necesita ponerles el dunamis, el poder mucho más fuerte que tome control de todas las áreas de su vida. Porque eso es lo que hace el Espíritu en plenitud. Tomar control total de la persona para que sirva. Por eso me intriga un poquito que alguien diga que es bautizado con el Espíritu Santo y no sirva más que para problemas. Me intriga eso, cuando alguien dice soy bautizado con el Espíritu Santo, pero todo el mundo se anda tropezando con él. No, hombre, así no es la cosa. Los que son bautizados con el Espíritu Santo tienen una forma muy puntual para servir como instrumentos del Señor para edificación de su iglesia. Así que si usted ve muchos que dicen que son bautizados con el Espíritu Santo y tienen un carácter torcido, dígale: pobrecito, este hermano está equivocado. Él no sabe todavía qué es lo que está diciendo. Sin pecar, pero el fruto dice qué clase de árbol somos. No lo podemos cambiar. La Biblia es clara. Por eso Pablo dijo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Bien, viviendo en el tiempo de la gracia, mis hermanos, en el que el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia, podemos tomar la confianza. Quiero que lo diga conmigo con fuerza. El Señor puede continuar bendiciéndonos con su Espíritu Santo, otorgándolo a quienes lo piden, creen que lo recibirán, se esfuerzan por lograrlo, obedecen las instrucciones y lo esperan con denuedo. ¿Usted escuchó alguna vez que dijera Jesús, dijera la Biblia, y ellos pedían cuando estaban siendo amenazados por las leyes y los querían hasta aprisionar por causa del testimonio? Capítulo 4 de Hechos. Dice que ellos oraron y le pidieron al Señor que mientras hay amenazas en el pueblo, que ellos puedan con denuedo predicar el Evangelio. Eso pidieron ellos. No pidieron: Señor, mátalos porque nos quieren matar. No. Ellos dijeron: solo queremos que se nos permita
por tu apoyo y por tu amparo, que nosotros prediquemos con denuedo. Y la palabra denuedo significa estimando lo que tengo por lo que vale, por lo que me sirve para servir en lo que es necesario, aunque eso represente mi propia vida de por medio, aunque tenga que ser sacrificado. No me da miedo hacerlo porque sé que lo que estoy haciendo es bueno, y aunque muchos se enojen y se resientan, no importa, al fin de cuentas lo que tengo que hacer con ellos es para su bien. Así que si por eso muchos me desprecian, que lo hagan, yo lo seguiré diciendo y lo seguiré haciendo porque es para beneficio de ellos. Así que sin miedo a cualquier cosa, siempre lo haré. Eso significa la palabra denuedo. Si lo aplicamos al pedirlo y a esperarlo con denuedo, entonces diríamos, aunque parezca que no lo recibo, y aunque parezca que no lo merezco, y aunque no hayan cultos prosperados, y aunque las cosas estén al revés, yo sigo insistiendo por lo que sé que significa para mí, sé lo que es de importante para mi vida, por lo tanto, por lo que cueste, y aunque tenga que pagar caro precio, lo haré con tal de recibirlo. Amén, hermanos. Así que diga conmigo, el bautismo con el Espíritu Santo es un premio a aquellos que se han esforzado por adquirirlo. Amén. Usted tome conclusiones. Si usted no se ha esforzado, entonces hágalo. Y no pensemos en otros. No piense en otros en este momento y que lo han recibido. Y usted dice, pero apenas comenzó la vida cristiana y ya lo recibió. Usted no sabe el trato que Dios tiene con esas personas. Por lo tanto, mejor sigamos pidiéndolo nosotros, porque para nosotros también es la promesa. Aquí ya sabe usted, esto es un procedimiento. No podemos negar que mediante el Espíritu comprendemos el llamado a la salvación, también a la vida en santificación y también a la realización de la vida con Dios. Con esto, en este medio, este mensaje de por medio, hoy podemos notar que la iglesia del libro de los Hechos llegó a ser sobresaliente mediante el poder que habían adquirido a través del Espíritu. Amén. Ellos llegaron a ser sobresalientes. Pero si usted se da cuenta, leímos del procedimiento, el proceso que ellos tomaron, aunque se presentaba para ellos un riesgo, no se angustiaron, sino se esforzaron por seguir las instrucciones de aquel que los había llamado, sabiendo que él no les iba a quedar mal. Por lo tanto, se fueron a donde tenían que irse, por encima de cualquier pronóstico en contra. Así que tenemos que entender que ellos llegaron a ser sobresalientes mediante el poder que habían adquirido del Espíritu Santo. Es por eso que yo no comparto, mis hermanos, que alguien diga ser bautizado con el Espíritu Santo y es negativo para todo. Él no limpia las bancas porque eso es del que hace la limpieza. Él se queda hasta allá atrás y aunque le digan, hermano, pase por favor, él dice, yo aquí me siento y por favor cállese. Aunque no se lo diga de esa manera, sus gestos hablan por él. Amén, hermanos. Fíjense que siempre meto la patita yo. Tan chulo que iba, ¿verdad? Por eso les dije, mejor me detengo porque de repente se me sale. Amén, hermanos. No se puede dar testimonio estando con nuestros caprichos. Si tengo el Espíritu Santo, tengo una comezón por servir. Tengo una comezón por ser obediente. Tengo una comezón por ser alguien. Tengo una comezón por servir al Señor. Así que tenemos que sacar conclusiones. La iglesia no fue igual después de que el Espíritu Santo llegó a ella. La iglesia fue impulsada a lo que tuvieran que hacer, y gracias a eso hoy nosotros hemos oído el Evangelio de Jesús. En el Nuevo Testamento tenemos entonces testimonio en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y todo el libro de los Hechos nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo. El descenso del Espíritu Santo en Jerusalén, diga conmigo, marcaría el nacimiento de la iglesia cristiana y también la propagación de la fe en donde quiera que ha sido predicado el Evangelio. Pregunto, ¿el Evangelio está siendo predicado entre nosotros o no está siendo predicado entre nosotros? Sí está siendo predicado. ¿Qué significa eso?
que si el evangelio está siendo predicado aquí, es de seguro que aquí hay gente que es bautizada con el Espíritu Santo. Porque la gente que empuja a la evangelización, al discipulado y a la predicación es el Espíritu. Yo tengo confianza porque estoy hablando con un grupo de personas que aman el trabajo en la obra del Señor. Aquí hay gente que le encanta salir cuando se habla de asuntos públicos de la iglesia y salir a demostrar que somos evangélicos. Hay bastantes que les gusta. Y cuando se habla de discipulado, allá están buscando a ver de dónde cayó el aguacatillo para ir a ver si ya está maduro. Amén, ahí están buscando los hermanos. Dice, ya me parece que por ahí hay un candidato. Y de repente miramos que lo tienen encauzado. Solo el Espíritu Santo puede provocar en nosotros tal cosa. Ese interés y esa intención. Entonces alabemos al Señor, porque de seguro el Señor está aquí con nosotros a través de su Santo Espíritu. Bendito sea el Señor. ¿Qué ambiente rodeaba la iglesia conformada por los primeros discípulos y precursores de la iglesia cristiana? Y yo les puedo decir con seguridad, era un ambiente de tensión. Dicho de otra manera, no era el mejor momento para iniciar una obra. Hermano plantador, hay veces que nos miramos problemados con la plantación. Cuando la iglesia nació, no era el mejor momento para empezar una obra. Vea qué curioso el detalle, no era el mejor momento. Jesús había muerto, los discípulos se habían dispersado, solo unos pocos habían quedado ahí todos miedosos por lo que había en la política y en la religión, así que no era el mejor momento. Pero aquí podemos entender, sin embargo, nació la iglesia cristiana. ¿Y gracias a quién nació la iglesia cristiana? Y ustedes no se confunda con la iglesia cristiana para pensar en todo el mundo. Estoy hablando de la iglesia que nació con el Espíritu Santo. ¿Nació o no nació? En medio de una crisis, la iglesia nació. ¿Gracias a quién? Al Espíritu Santo. Así que tenemos que alabar al Señor por el Espíritu Santo. Tenemos que pensar que para Él no hay ambientes malos ni buenos. Simplemente tiene todo planificado. Y cuando hay corazones receptivos para su presencia, Él está allí. Si hay alguno que sea receptivo a la presencia del Señor hoy en esta reunión, seguramente el Espíritu está aquí presto para bendecir. De hecho, ya nos está bendiciendo, nos hemos gozado en toda esta celebración y seguramente estamos contentos por estar celebrando a nuestro amado Espíritu Santo que se nos ha dado. Así que, mis hermanos, había un ambiente de hostilidad en el aspecto político y religioso. Sin embargo, la iglesia tomó auge mediante la intervención del Espíritu Santo. Los cristianos llenos del Espíritu Santo tomaron la ruta de la evangelización y se convirtieron en una comunidad que revolucionó el tiempo en ese lugar. Es por eso que yo sostengo con categoría A, de primera mano sostengo que la iglesia empoderada con el Espíritu Santo no puede ser una iglesia muerta. No. Un cristiano bautizado con el Espíritu Santo no puede ser más apagado que un fósforo quemado. No puede ser. No puede ser. Un cristiano bautizado con el Espíritu Santo tiene que estar ahí esperando su turno para ver qué hora sale disparado a hacer algo porque está deseoso de hacer algo. Amén. Hay muchas cosas que tendría que decir, pero de repente que me dejamos de decir otras que tenía que hacer aquí. Entonces, mis hermanos, tenemos que ver que el Espíritu Santo es activo en la iglesia. La iglesia, descrita en el libro de los Hechos, tenía un comportamiento notable. Una comunidad de discípulos que reflejó un antes y un después. ¿Está de acuerdo conmigo? La comunidad de discípulos reflejó un antes y un después. Se notó el cambio en ellos. Así que tenemos que pensar que había un antes y un después para su ser y para su hacer. Ser como iglesia y hacer como iglesia. Al ver a los discípulos en su comportamiento antes del derramamiento del Espíritu Santo y luego verlos después del derramamiento del Espíritu Santo, se puede apreciar sin ninguna dificultad lo que opera el Espíritu en la iglesia. Es por eso, mis amados hermanos y amigos nuestros en la fe de nuestro Señor Jesucristo, como hermanos propios del Señor,
Es por ello que anhelamos el 100% de la iglesia llena del Espíritu Santo. En serio. La iglesia promueve el bautismo con el Espíritu Santo, pero es por eso. En la ruta hacia el derramamiento del Espíritu Santo, vean lo que hizo la iglesia. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban todos juntos, estaban unánimes juntos. Y como resultado vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Bueno, podemos ver, de repente vino del cielo un estruendo, el cual llenó toda la casa, fueron todos llenos del Espíritu Santo. La iglesia dirigida por el Espíritu Santo inició su obra evangelizadora como se lo había pedido Jesús a sus discípulos. Jesús les dijo que tenían que salir predicando a todos lados y venido el poder del Espíritu Santo comenzaron disparados a hacer todo lo que Jesús esperaba de ellos. Dirigidos por el Espíritu Santo pudieron hablar a muchísima gente que se encontraba en ese día en los alrededores. ¿Ya recuerda usted el mensaje que predicó Pedro cuando estaba todo lleno del poder del Espíritu Santo defendiendo su fe? ¿Cuántos se convirtieron? Era una multitud. Eso significa que en la puerta del lugar donde estaban ellos había muchísima gente. Amén. Así que empezaron a servir ya en el ministerio. Cambiaron las cosas. Veamos cómo cambian las cosas cuando en realidad es el Espíritu Santo el que está en la iglesia y la dirige. Hecho el estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y ya usted ve allí todo lo que pasó. Y no me quiero entretener ahí porque ese texto ya lo conoce usted. Es interesante entonces, el cambio de perspectiva espiritual tiene lugar con el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso es que el cambio se nota cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo. Cambia su perspectiva cristiana. Yo le puedo hablar de mi experiencia. No lo voy a hacer porque no hay tiempo, pero si ustedes me hubieran conocido el ayer y el hoy, y de por medio la experiencia con el bautismo con el Espíritu Santo, se darían cuenta que el que les está hablando no es la persona que ustedes conocieron antes. No se puede. Así que diga conmigo, el cambio de perspectiva espiritual tiene lugar con el bautismo con el Espíritu Santo. La iglesia va a ver las cosas diferentes cuando ya tiene el poder del Espíritu Santo. Por eso es que nos surge que todos mis hermanos miembros de esta iglesia sean llenos, sean bautizados por completo, todas sus áreas sean cubiertas, porque en esta casa necesitamos gente con don de sanidad, don de profecía, don de hacer milagros. Necesitamos esta gente que profetice, que gente que entienda la profecía, gente que hable en nuevas lenguas, pero cuando sean necesarias y que alguien las interpreta. Necesitamos que esta iglesia sea una iglesia despierta en un avivamiento espiritual. Lo necesitamos. Somos la primera iglesia en establecernos en esta zona y hemos sido cabeza, hemos sido bendición a todo nuestro entorno. Y yo estoy deseoso que esta casa se convierta en una casa de sanidad y liberación. Y no lo podemos hacer con sabiduría humana, tenemos que hacerlo con el Espíritu Santo de por medio. Él, metido en la iglesia, va a hacer que la iglesia sirva como una comunidad de sanidad, liberación, una iglesia que produce para bien. Amén, yo sueño con eso y estoy seguro que muchos de ustedes también conmigo. Soñamos con una iglesia llena del poder de lo alto, que así como algunos se van para, no sé por dónde ir para arriba, la gente se va a pedirle palabra al profeta que está por ahí arribita. ¿Por qué no se vienen para acá, para esta casa y aquí también, así como si reciben palabra profética allá arribita, también pueden recibir palabra profética aquí abajito, porque aquí también está el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo está aquí, por lo tanto, aquí hay corazones dispuestos para que sean instrumentos en sus manos. Amén. Gloria al Señor. Unos minutitos más. El cambio de perspectiva. La iglesia se caracterizaría como una iglesia evangelizadora, testigos hasta lo último de la tierra. La iglesia avanzaba. Los discípulos se multiplicaban. La iglesia era también, aparte de evangelizadora, discipuladora. Cambia el panorama. Yo quisiera escuchar a alguien, no lo haga porque no hay tiempo, pero si pudiéramos platicar con las personas
que aseguran ser bautizadas con el Espíritu Santo y que nos sentemos a conversar un momento y se va a dar cuenta que Él puede distinguir un antes y un después en su propia vida. Lo puede distinguir, un antes y un después. Si no puede entender eso, entonces hay que instruirlo para que algún día sea bautizado con el Espíritu Santo. Pero si alguien dice, no hermano, yo no sentí nada, fíjese. Si usted no sintió nada, a lo mejor tenemos que meterlo a la escuela para que podamos detectar qué fue lo que pasó, porque algo tuvo que haber pasado. O fue que no ha pasado nada. Mis hermanos en el Señor, la Biblia nos dice que cuando el Espíritu Santo opera, la perspectiva ministerial cambia. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Sí, los discípulos cambiaron radicalmente, dejaron de tener miedo y comenzaron a ser gente con poder y con valor. Bueno, la vida de los creyentes del primer siglo después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés jamás fue igual. La iglesia tenía una capacidad para exponer el mensaje del Evangelio. Oigan a un Pedro narrando un gran sermón, pero bíblico. Vean a un Esteban bajo las piedras. Esteban estaba narrando un mensaje, hermano, qué narrativa la que da Esteban, comenzando desde el Antiguo Testamento, y habló maravillas el Esteban. Y la Biblia dice que eran personas del vulgo, gente sin letras, gente sin estudio. Si los que no tenían letra podían hablar maravillas, ¿cómo eran los letrados? ¡Qué maravilla podemos ver! Entonces la iglesia tenía cambio, un poderoso mensaje, hubo respuesta positiva al mensaje, un estilo de vida basado en las enseñanzas de Cristo, y esto trajo una gran cosecha. Ya podemos verlo, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y lea conmigo esto último: teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuánto anhelamos eso? Que el Señor, cada vez que hagamos culto, nos traigan 2 o 3 o 4 o 5 más que reciban al Señor en su corazón. Amén. Me encantará cuando el Señor comience a traer la gente, pero eso va a pasar cuando un estruendo se oiga en el espacio y esta casa comience a agarrar fuego. No fuego de un cortocircuito, sino de la presencia del Espíritu Santo, y que la gente comience a ver algo está pasando ahí. Amén. Y que cuando usted está cantando aquí, algo está cayendo aquí, la gente de afuera diga, el templo de los de la 14 se está quemando, y comiencen a llamar a la policía, y que no es incendio, es la presencia del Espíritu Santo que está sobre los hermanos. ¿Cuánto anhelamos eso? Amén. Lo estoy diciendo no por emoción, es mi deseo en el Señor, y creo que es el deseo del Señor también, y seguramente de muchos de ustedes. Una iglesia que truene, y que la gente de afuera diga, ¿qué pasó con los de la 14? Que no digan, esa gente, ahí solo llegan los copetones y los platudos. Que la gente diga, ahí llegan los verdaderos santos del Señor. Amén, mis hermanos. Que no nos midan por los autos que tenemos en la puerta de la casa, sino que nos midan por la presencia que hay en nosotros y de la manera como nos comportamos después de la llenura del poder del Espíritu Santo. Y que la gente diga, eso huele diferente. Amén. Me emocioné. Y espero que también ustedes estén emocionados. Soñamos con una iglesia empoderada, una iglesia llena. Así que, hermanos en el Señor, ¿es posible? Sí, es posible. El Señor todavía está vivo y está con nosotros y está con muchas ganas de llenar a la iglesia con su presencia. Así que, ¿qué aplicación podemos darle nosotros a nuestras promulgaciones en cuanto a la espiritualidad pentecostal y nuestra identidad dentro del aspecto de una iglesia como la del libro de los Hechos? ¿Qué podemos captar allí? Si nos discurrimos a través de las páginas del libro de los Hechos, notaremos que la iglesia incursionó con gran poder y autoridad. Tuvo incidencia pública y social desde el ámbito espiritual.
Nos están pidiendo que hagamos incidencia pública y social. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Que nos están pidiendo que hagamos incidencia pública y social. ¿Cuántos creen que nos están pidiendo que hagamos eso como iglesia? Levanten la mano los que saben que nos están pidiendo que hagamos incidencia pública y social. Nos están pidiendo, sí, nos están pidiendo. Entonces, no nos vamos a mover para hacer incidencia pública y social a través de bolsitas. Tenemos que movernos en el poder que da el Espíritu Santo. Porque hacemos mucho bien a una persona que llegue a la iglesia, que ya no haya remedio en ningún lado, hasta desahuciado de los médicos, y que de repente cuando vino a la iglesia el Señor lo sanó. ¿Qué mejor incidencia pública y social que servir como una agencia de salud para la gente? Amén. ¿Es posible? Sí, es posible. La iglesia puede incursionar llena del poder y hacer incidencia pública y social, servir de beneficio para los que tienen necesidad. De hecho, la iglesia pentecostal se caracteriza por eso, porque entre los pentecostales la gente se sana, misteriosamente se sana, la gente se libera, la gente posee bendición del cielo. Así que tendríamos que decir bastante. Previo a la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué hicieron los primitivos cristianos? Si quiero ir rapidito y léalo conmigo. Creyeron en la promesa de las Escrituras y también de Jesús. ¿Qué más hicieron? Obedeciendo, siguieron las instrucciones. Además, esperaron con denuedo el advenimiento de la promesa hasta que la recibieron. Así que los que le están recibiendo, los que lo están pidiendo, reciban una palabra esta noche. Hay que luchar hasta recibirlo. Lo repito, hay que luchar hasta recibirlo. Otra vez lo digo, hay que luchar hasta recibirlo. Porque ahí tenemos el ejemplo. Ellos lucharon hasta que lo recibieron. Es maravilloso eso. Subsiguiente a la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué hicieron los primitivos cristianos? Vamos a ver. Siguieron en un ambiente de unidad. ¿Qué más hicieron? Obedeciendo, siguieron las instrucciones del Espíritu Santo. ¿Qué más hicieron? Aprovecharon cada oportunidad para dar testimonio de su fe y de su experiencia. Además de eso, pidieron ser producentes espiritualmente a pesar del ambiente hostil suscitado, dada la experiencia. Ellos habían recibido la promesa del Señor y estaban siendo perseguidos por causa de eso. Pero ellos dijeron, no importa que nos persigan, solo queremos ser productivos. Y la pregunta es, ¿lo lograron? ¿Lo lograron? ¿Lo lograron? Entonces diga conmigo, así como lo lograron ellos, también lo podemos lograr nosotros. Amén, dígalo otra vez. Así como lo lograron ellos, también lo podemos lograr nosotros. Porque el Señor de aquellos es el mismo de nosotros. Y el dueño de la iglesia al principio está con nosotros. Y si Él está con nosotros, es posible recibirlo. Amén. La honra sea para el Señor. La iglesia incursionó con gran poder y autoridad. Tuvo incidencia pública y social. Así que, mis hermanos, cuando la iglesia habla de espiritualidad pentecostal, debería hacerlo con un gesto racional. Yo quiero que digamos que somos pentecostales, pero que comencemos a buscar el distintivo pentecostal. Por eso estoy diciéndoles que estoy soñando que esta iglesia truene en el poder del Espíritu. Porque yo quiero que no nos mencionen solamente los costales. Quiero que nos digan, ellos son pentecostales. Porque si solamente nos mencionan los costales sin nada se caen. Amén. Necesitamos ser una iglesia que tengamos un gesto racional, buscando propiciar de nuevo un ambiente similar al que la historia ha registrado para las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces tendríamos que actuar bajo el poder y dirección del Espíritu. En cada tiempo en el que ha sucedido una epifanía, ha habido similitud de comportamiento del pueblo y también características que dejan claridad en la vida pentecostal de la iglesia. Epifanía es una palabra que se atribuye a las manifestaciones de Dios.
Y el Espíritu Santo es Dios. Y muchas veces el Espíritu Santo se ha manifestado a la iglesia. ¿Y cuántos son testigos que a esta iglesia se le ha manifestado el Espíritu Santo? Bueno, entonces tenemos que entender que el comportamiento cambia. Después de la fiesta del Pentecostés, en la investidura del Espíritu Santo, diga conmigo, la iglesia cambió significativamente. Eso quiere decir que para poder decir que somos pentecostales, habrá que hacer una comparación entre nuestras características y las características de la iglesia que registra la historia bíblica y también la iglesia cristiana en cuanto a las epifanías. Si somos pentecostales, diga conmigo, nos tenemos que parecer con aquellos pentecostales que han sido testigos de la manifestación gloriosa del Espíritu. ¿Lo podemos lograr? Sí. Así que lleguemos a la conclusión. Tendríamos que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva si decimos que somos una iglesia pentecostal. Tenemos que pensar también la iglesia del libro de los Hechos y también la historia para poder tener similitud en características y también en relevancia. Esto es posible lograrlo porque aún vivimos en la era de la iglesia y la era del Espíritu Santo. Diga conmigo, todavía vivimos en el tiempo en el que el Espíritu Santo opera en la iglesia. Y si el Espíritu Santo que operó en la iglesia primitiva y en los momentos de la historia está con nosotros, ¿habrá algo imposible? No, eso puede suceder. La iglesia del primer siglo era una iglesia con valores como la unidad, el compañerismo, la solidaridad, la fraternidad, la tenacidad para el ejercicio cristiano. Llena del Espíritu Santo, fue una iglesia perseverante, triunfante, en constante crecimiento. Su dependencia de la palabra y del Espíritu Santo le constituyó en una iglesia con influencia sanadora y objeto de la admiración, por supuesto también del menosprecio. Sin embargo, tuvo respaldo evidente en la presencia divina en el diario actuar. Usted ha leído que los enfermos ya no podían llegar a Pedro porque eran muchos y entonces decía Pedro, ya no me los lleven, solo pónganlos a la orilla del camino para que cuando pasemos por ahí por lo menos la sombra les llegue y se sanen. Y ustedes cantan una canción que así dice que con la sombra de Pedro se morían los enfermos. Se sanaban, dice un niño por acá. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y luego dice, pero no era la sombra, sino que era el espíritu que Pedro tenía. Así que, mis hermanos, queda en nosotros entonces la responsabilidad de ver que todo lo que hagamos, o tenemos que hacer un análisis de nuestra conducta. Y luego tenemos que relacionarla con la iglesia del primer siglo y, por supuesto, con la iglesia que registra la historia en cada movimiento, en cada avivamiento. Quisiera que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el precio que debería pagar por adquirir una identidad como la del primer siglo? ¿Hay que pagar un precio o no hay que pagarlo? ¿Cuántos están conscientes de que eso se paga? Que tiene un precio. ¿Y cuántos están dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos nosotros a llevar una vida consagrada como lo hizo la iglesia primitiva? Seguramente sí, porque ya tenemos 20 años de ser evangélicos. Así que podemos lograrlo. Así que, mis hermanos, creo que si nosotros como iglesia nos apuntamos conscientes de que con el Espíritu del Señor somos una iglesia viva, entonces lo que vamos a hacer es seguir el procedimiento, seguir el proceso, y el Señor, que tiene misericordia de nosotros, también nos va a bendecir y lo va a hacer a manos llenas. Y quiero que terminemos diciendo, porque también para nosotros es la promesa. Quiero que lo digan conmigo fuertemente, porque también para nosotros es la promesa. Otra vez, porque también para nosotros es la promesa. Otra vez, porque también para nosotros es la promesa. El Señor todavía está activo y está deseoso de operar en la iglesia. Y si la iglesia se enciende en el poder del Señor, verá cosas grandes y veremos mucha gente en esta casa llena del poder del Espíritu Santo. Y entonces veremos que las cosas son diferentes, todo en el nombre bendito del Señor. Gracias te damos, Señor, en este momento por esta palabra que podemos tomar.